Hoy te mostraremos las películas que tenían la dura tarea de superar o al menos igualar el éxito de sus predecesoras, pero en su lugar fueron producciones terribles que, aparte de perder millones de dólares, arruinaron por completo el futuro de sus respectivas franquicias. Vamos a ver lo que está increíble. Joker Folie à Deux. Esa esperada secuela llegó con expectativas altísimas. Después de todo, la primera entrega fue un fenómeno cultural masivo e hizo de Joaquín Phoenix el merecido ganador del Oscar a Mejor Actor por su desgarrador retrato del príncipe payaso del crimen. Pero en lugar de replicar el éxito, la segunda parte se encontró atrapada en su propia ambición y perdió el favor tanto de la crítica como de la audiencia. Desde el primer anuncio de que Folie à Deux sería un musical, las alarmas comenzaron a sonar entre los fanáticos. En ese instante, muchos se preguntaron cómo podría una secuela musical captar la crudeza, el realismo y el nihilismo que hicieron tan impactante a la primera película. Lo que muchos temían se materializó en la pantalla apenas fue estrenada, pues las canciones y los números musicales rompieron el tono oscuro que definía al Joker y diluyeron el poder emocional de la historia en una mezcla de extravagancia y confusión. Aunque prometía ser electrizante, la incorporación de Lady Gaga como Harley Quinn se sintió desconectada del resto del film. Más que todo, eso se debe a que la química que se esperaba entre Phoenix y la cantante fue eclipsada por una narrativa desarticulada, que no supo aprovechar el potencial de la relación entre Joker y Harley Quinn. En lugar de explorar los rincones más oscuros de su enfermiza codependencia, la historia se desvió hacia el surrealismo y alejó a quienes buscaban la misma profundidad psicológica de la primera entrega. Otro problema fue que la secuela se sintió innecesaria. Uno de los puntos fuertes de la película estrenada en 2019 es que, a diferencia de otros films basados en personajes de cómics, funcionaban perfectamente como una pieza independiente, y muchos consideraron que continuar la historia desvirtuaba el mensaje final de la primera parte. Además, el enfoque en lo visual y lo surrealista, lejos de impresionar, dejó a la audiencia confundida y desconectada emocionalmente. Para completar el drama, a través de las redes sociales, se ha viralizado una supuesta conversación que entablaron los protagonistas luego de la presentación de la película en el Festival de Cannes, en la cual Joaquín Phoenix parece odiar el final elegido por el director, aunque se conoció que grabaron varias alternativas, mientras que Lady Gaga dice que lo ama. Al final, Folie à Deux fue una secuela ambiciosa que intentó demasiado y entregó muy poco, para acabar decepcionando a quienes buscaban una continuación digna de su predecesora. ¿Crees que Joker 2 sea la peor secuela de todos los tiempos? No olvides mencionarlo en la sección de comentarios. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Las esperanzas de expandir el horizonte del mundo mágico quedaron truncadas con este film, que muchos fans de Harry Potter consideran el más débil de la trilogía. La desilusión ya había comenzado con la segunda entrega, Los Crímenes de Grindelwald, donde el consenso general fue que la película quebraba la continuidad y llevaba a sus personajes por caminos confusos e insatisfactorios. En lugar de construir sobre los cimientos del mundo mágico, parecía desmoronarse con decisiones narrativas que dejaban perplejos a los espectadores más leales. Uno de los mayores golpes para la franquicia fue el despido de Johnny Depp como Gellert Grindelwald, siendo este un abrupto cambio que dejó a los fanáticos desconcertados. Si bien Mads Mikkelsen es indudablemente un actor talentoso, su interpretación se enfrentó a un obstáculo insuperable. Los espectadores ya se habían acostumbrado al estilo único de Johnny Depp, por ende el cambio no fue suficiente para salvar una historia que para muchos era la menos interesante de las tres. Además, la película cometió el error de alterar detalles del canon establecido en los libros de Harry Potter. Uno de los ejemplos más mencionados por los fans fue el de Albus Dumbledore, quien en la cámara secreta se revela como el profesor de transformaciones en Hogwarts. Pero en Los Secretos de Dumbledore aparece enseñando defensa contra las artes oscuras. De este modo, dichos cambios erosionaron la confianza de los fans más acérrimos, y la desconexión con el material original se sintió como una traición para algunos. Con una recaudación de solo $407 millones, una cifra modesta considerando su presupuesto de más de 200 millones, el futuro de la saga parece incierto, así que las probabilidades de una cuarta entrega se desvanecen junto con el interés del público, y dejan un vacío en lo que pudo haber sido una gran expansión del mundo mágico de Harry Potter. Día de la Independencia contraataque. En 1996, la primera parte de la saga arrasó en el mundo del cine con su épica historia de una invasión extraterrestre, recaudando más de $800 millones y catapultando a Will Smith al estrellato.
Su interpretación como el carismático piloto Steven Hiller fue clave para el éxito de la película, por lo cual los fans esperaban con ansias una secuela con él liderando el elenco. No obstante, diversos problemas en los estudios, junto con la falta de un guión sólido, retrasaron esa secuela durante 18 largos años, lo que representa una eternidad en una industria donde las segundas partes suelen aparecer en un máximo de 2 o 3 años. Para desgracia de los seguidores de la obra original, Will Smith decidió no regresar a la secuela, lo que obligó a los creadores a eliminar su personaje. En Día de la Independencia Contraataque, la trama sostiene que Steven Hiller murió pilotando una nave alienígena, así que el vacío que ha dejado su personaje fue reemplazado por su hijo Dylan Hiller y por Liam Hemsworth en el papel de Jake Morrison, dos pilotos que lideran la lucha contra una nueva invasión alienígena. La primera película ofrecía una narrativa emocionante sobre la unidad humana frente a la extinción, con momentos épicos de cooperación global y heroísmo. En cambio, Contraataque se inclinó hacia la espectacularidad visual con gigantescas naves espaciales y explosiones que eclipsaban la historia y el corazón que hicieron de la primera entrega un clásico. A pesar de su ambición, la secuela llegó en un momento saturado de segundas partes, pues en 2016 los espectadores estaban sobrecargados de secuelas como Capitán América Civil War, Buscando a Dory y X-Men Apocalipsis, lo que hizo que Día de Independencia 2 luchara por destacar entre tantas superproducciones. El resultado fue decepcionante, dado que apenas recaudó $389 millones, o menos de la mitad de los 817 millones obtenidos por la original, e igualmente dejó claro que la magia de la primera no pudo ser replicada. Terminator: Destino Oculto. Los fans de esta saga de ciencia ficción esperaban con ansias el épico regreso de Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger juntos en la pantalla por primera vez desde Terminator 2. Sin embargo, lo que recibieron fue un giro que pareció desmantelar toda la historia establecida en las dos primeras películas, y lanzó al vacío el legado de John Connor y la trama que cautivó al público durante décadas. La falta de originalidad fue evidente desde los primeros minutos de la película, cuando de manera absurda, John Connor es asesinado por un Terminator llegado del futuro. El héroe que lideraba la resistencia contra Skynet fue reemplazado por Dani Ramos, una nueva Mesías interpretada por Natalie Reyes, que se suponía tomaría su lugar. Pero los fans expresan que el cambio fue devastador, pues no solo se deshicieron del personaje más icónico, sino que la sustituta no logró llenar este vacío. Con tan solo saber que Dani carecía del carisma y las cualidades de liderazgo que hicieron de John una figura ultra memorable, la audiencia obtuvo una sensación de traición y descontento imposible de pasar por alto. Como secuela directa de Terminator 2, la película no consiguió encontrar su propia identidad, ya que en lugar de avanzar de manera orgánica, se centró en reescribir los eventos ya establecidos, generando confusión y rechazo. El resultado fue un colapso en taquilla, debido a que su estreno en noviembre del 2019 generó pérdidas de $122 millones para los estudios Paramount Pictures y 20th Century Fox, con lo cual enterró cualquier esperanza de un futuro sólido para la que debería ser una de las franquicias más exitosas de Hollywood. Por el momento, no hay planes de filmar una secuela, y el icónico Volveré de Arnold Schwarzenegger queda en dudas después de tan monumental fracaso. X-Men: Dark Phoenix. La cuarta y última entrega de la primera generación de los X-Men tenía la difícil tarea de salvar una franquicia que se tambaleaba tras el fracaso crítico de X-Men Apocalipsis. Pero en lugar de redimir a la saga, Dark Phoenix representó un fracaso aún mayor, que perdió alrededor de $130 millones y recibió las peores críticas de cualquier película basada en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby. Los analistas cinematográficos coinciden afirmando que el público no estaba interesado en ver otra película de los X-Men que no incluyera las figuras clave de la franquicia como Hugh Jackman, Patrick Stewart e Ian McKellen. Sin esos nombres tan importantes, Dark Phoenix carecía de la chispa necesaria para enganchar a la audiencia, especialmente cuando sabía que la saga sería reiniciada en el universo cinematográfico de Marvel, lo que hacía que esta entrega se sintiera obsoleta incluso antes de su estreno. Uno de los errores más graves de este film fue su intento fallido de emular el éxito de Capitán América Civil War, al exponer una lucha interna entre los superhéroes, pero la verdad es que su trama terminó siendo más similar a la de Capitana Marvel, sin alcanzar la cohesión de ninguna de las dos producciones de Marvel. La película tampoco profundizó adecuadamente en las razones detrás del conflicto entre los X-Men, lo cual dejó a la audiencia con una sensación de vacío y con una historia que parecía creada solo con fines comerciales. Para colmo, ni siquiera sus estrellas estaban convencidas del producto final. Jennifer Lawrence, quien interpretó a Mystique, admitió públicamente que la película no era buena, y se sintió tan decepcionada con su propia actuación que se disculpó con los fans por una interpretación que muchos consideraron forzada.
Alicia a través del espejo. Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska y Helena Bonham Carter se reunieron para lo que se anticipaba como una mega exitosa segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, pero el resultado fue un desastre en taquilla. Este film recaudó menos de $300 millones, lo que significó una caída de 700 millones respecto a la primera entrega y representó un golpe devastador para una producción con un elenco de estrellas de primer nivel. La historia de Lewis Carroll ha sido adaptada innumerables veces, incluido el clásico animado de Disney de 1951. Esta vez, el director James Bobbin tomó el relevo de Tim Burton e intentó darle un giro moderno para expandir el universo de Alicia. Por desgracia, sus esfuerzos no fueron suficientes, ya que los efectos especiales, que debían ser uno de los puntos fuertes de la película, no resultaron ser los adecuados, y la ausencia del característico estilo oscuro de Tim Burton dejó a la producción sin el toque distintivo que hizo de la primera entrega un éxito. Cuando Alicia a través del espejo llegó a los cines, las críticas no tardaron en destrozarla. Enseguida fue calificada como un producto vacío de Disney, al ser incapaz de ofrecer una continuación significativa de la icónica historia. Algunos críticos apuntaron que el retraso de 6 años entre las dos películas jugó en su contra, y argumentaron que el público ya no recordaba o no le importaba la primera parte. Por este motivo, la producción se quedó sin la ventaja de una historia novedosa y se encontró sumergida en un océano de producciones más frescas y emocionantes. Batman y Robin, un elenco de primera con nombres como George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman y Alicia Silverstone, más un imponente presupuesto de $160 millones, no fueron suficientes para salvar Batman y Robin del desastre en taquilla. Aparte de hundirse estrepitosamente, casi arruinan la franquicia entera hasta que Christopher Nolan la rescató años después con su aclamada trilogía de El Caballero de la Noche. Tanto los fanáticos como la crítica especializada rechazaron Batman y Robin por una razón clara. Mientras que las entregas anteriores contaron historias oscuras y serias, esa secuela tomó un rumbo infantil. Eso se debe a que el estudio Warner Bros. Decidió hacerla más amigable para los niños, resultando en un producto que parecía más un comercial de juguetes que una película de superhéroes luchando contra el crimen en Ciudad Gótica. Para los fans más acérrimos, este film se sintió como una caricatura de los cómics, llena de colores brillantes y situaciones ligeras, contrastando con las sombras y la melancolía que caracterizaron sus predecesoras. A la par, uno de los puntos más criticados fue el diálogo, especialmente las líneas de Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. En lugar de mostrar al villano frío y calculador de los cómics, sus diálogos se centraron en chistes y juegos de palabras relacionados con el hielo, que rápidamente se volvieron ridículos. Además, el mayor error del guión fue desviar la atención del conflicto central contra Poison Ivy y Mr. Freeze para enfocarse en la tensa relación entre Bruce Wayne y Dick Grayson. Con solo $238 millones en taquilla, Batman y Robin destruyó cualquier plan de continuar la saga por casi una década, hasta que Nolan revivió al héroe con la aclamada Batman Inicia en 2005. El hijo de la máscara. Algunas películas que son odiadas por la crítica o que fracasan en taquilla logran con el tiempo obtener el estatus de ser tan malas que son buenas. Sin embargo, a casi 20 años de su estreno, El hijo de la máscara no tiene ninguna esperanza de alcanzar la distinción. Por más tiempo que pase, el público sigue odiándola tanto que no solo arruinó la franquicia original, sino que también destrozó la carrera del actor Jamie Kennedy. La primera parte, protagonizada por Jim Carrey, es una de las comedias más queridas de los años 90 y fue un éxito masivo que recaudó más de $350 millones en taquilla, pero cuando la secuela entró en producción, Jim rechazó volver al papel, lo que forzó a los guionistas a modificar la historia. En lugar de continuar la trama del cómic creado por Doug Mahnke y John Arcudi, la secuela tomó un camino totalmente diferente y ofreció a los espectadores lo que muchos consideran una parodia de mal gusto de la película original. La producción también cometió el error de distorsionar el mito de la máscara hasta volverlo irreconocible, e inclusive introdujeron incoherencias en su funcionamiento. El resultado fue un paisaje visual caricaturesco y grotesco, plagado de chistes sin gracia y un humor que alienó al público. Sin una trama que estuviera a la altura de la original, ni los números musicales que encantaron a los fans de la primera película, El hijo de la máscara fue un desastre de proporciones bíblicas. Con tan solo saber que perdió más de $40 millones y ganó el temido premio Razzie a la peor secuela, envió a la franquicia al fondo del abismo del que jamás podrá salir. Zoolander 2. A su estreno en septiembre del 2001, Zoolander se convirtió en un éxito al satirizar el mundo de la moda masculina con modelos que hacían poses exageradamente femeninas, lo cual resonaba con el sentido del humor y el clima social de la época. 15 años después, la secuela intentó repetir la misma fórmula sin éxito, en un mundo que ya no encontraba gracia en el mismo estilo de comedia irreverente y superficial. Básicamente, lo que en su momento fue hilarante y fresco, se sintió desfasado e irrelevante para el público que había evolucionado. Ben Stiller, que dirigió, coescribió y protagonizó
hizo ambos films, admitió en una entrevista con la revista Esquire que su experiencia con la secuela no fue la mejor y la calificó como uno de los peores fracasos de su carrera. A pesar de reunir al elenco original, Zoolander 2 apenas logró recaudar $56 millones, una cifra que solo alcanza para cubrir el presupuesto de $55 millones, sin contar los gastos de marketing que fácilmente superaron los $20 millones. Ni siquiera los numerosos cameos de celebridades lograron salvarla del fracaso, y de hecho algunos críticos señalaron que habían más cameos que momentos realmente divertidos. Al mismo tiempo, los espectadores no se conformaron con los chistes reciclados, por lo que la mayoría esperaba una historia fresca y divertida, pero solo recibieron una decepción tan grande que fue nominada a 7 premios Razzie, mejor conocidos como los anti-Oscar. Mortal Kombat Aniquilación. La primera adaptación cinematográfica de Mortal Kombat fue un éxito que sorprendió a la industria del cine, porque normalmente las adaptaciones de videojuegos no suelen tener mucho éxito, pero en este caso recaudó $122 millones frente a un modesto presupuesto de $20 millones. Estrenada en un momento en que el juego estaba en la cúspide de su popularidad, el largometraje se ganó un lugar especial en la mente de los seguidores, a pesar de no recibir las mejores críticas. Todo fue gracias a su mezcla de acción, artes marciales y personajes icónicos que la consolidaron como una de las películas más memorables sobre videojuegos. Este éxito motivó rápidamente la producción de una secuela, pero la prisa resultó en la infame Mortal Kombat Aniquilación. A su estreno en 1997, el film quedó grabado en la historia por sus espantosos efectos especiales y una trama prácticamente inexistente, que solo servía de excusa para unir las interminables escenas de combate. Uno de los críticos más duros de la época fue tajante. Mientras que la primera película podía ser considerada un placer culpable, la secuela no era más que un épico ejercicio de cine basura. Los fanáticos no se quedaron atrás y criticaron duramente el cambio de la mayoría del elenco, que apenas dejó a los intérpretes Liu Kang y Kitana en sus papeles originales. Pero quizás lo más decepcionante fue la falta de coherencia en la trama, que impidió la creación de un argumento sólido en favor de priorizar peleas vacías y sin sentido. Ahora cuéntame, ¿cuál crees que sea la peor secuela en la historia del cine? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.